Primero de todo, bienvenidos a la charla Humor, límites o limitados. Estamos ahora mismo en un momento de la actualidad en la que por muchos chistes están llevando muchas denuncias, a mucha gente a juzgados y hay una gran vertiente entre gente que opina que con el humor se puede bromear con cualquier cosa y gente que opina que deben haber límites. Esta mañana me ponía alguien en Twitter, me imagino la charla de Raquel Sastre hoy en el Santander SW diciendo ¿existen los límites? No. Punto. Pero si te voy a quedar una hora de charla, no es mi problema. Pero vamos a intentar explicarlo un poquito. Lo primero de todo, ¿qué es el humor? Esta es la definición de la RAE, es una cosa que nos tiene que quedar bien clara, ¿de acuerdo? El humor, yo me quedaría con el humorismo, modo de presentar la realidad. Es decir, todos en nuestro día a día, cuando nos pasa cualquier cosa, podemos afrontar la misma cosa desde diferentes puntos de vista. Por ejemplo, te pasa una desgracia y puedes llorar, o puedes amargarte, o puedes enfadarte, o puedes reírte. O sea, es una cosa que está al mismo nivel que el resto de opciones que podemos tomar a la hora de encauzar una cosa. Teníamos la comedia, que tenemos diferente, nos vamos a quedar con el género cómico, que es a donde quiero llegar, es escrito, tal escrito actor, suele saber más en la comedia que la drama. Quiero que nos quedemos bien claros con el género cómico, porque ya estamos enlazando el humor y la comedia dentro de una ficción, que es la ficción, invención, cosa fingida, ¿de acuerdo? Entonces pongo esto simplemente para dejar claro una cosa que va a ser la base de esta conferencia, y es que el humor en la ficción es todo mentira. O sea, nada es verdad, nada se hace con una intención de causar daño, nada se hace porque pensemos que eso es así, es simplemente una forma de hacer ficción. Podríamos hacerlo bajo el género dramático, se podría hacer bajo el género de terror, pero elegimos hacerlo bajo el género del humor. Y dentro del género del humor tenemos el humor negro, que es el que se ejerce a propósito de cosas que suscitarían, contempladas desde otra perspectiva, piedad, terror, lástima o emociones parecidas. Y ya empezamos. Esta es una frase que es muy típica, el humor negro es como las piernas, se tiene o no se tiene, pero viene a explicar bien qué es eso del humor negro. El humor negro es una cosa que no todo el mundo tiene por qué gustarle, ¿de acuerdo? Yo siempre digo lo mismo. Puedes ver un monólogo de humor negro y pensar, esto no me hace ni puñetera gracia, estás en tu derecho. Lo que no puedes hacer es enfadarte. O sea, siempre digo lo mismo, la verdadera inteligencia dentro del humor en el espectador no está en pillar un chiste y reírte con él, sino en entender que lo que está diciendo la persona del escenario es solo ficción y no es nada de realidad, que es el problema que estamos teniendo ahora mismo. Por ejemplo, no sé si la veis todos bien, pues está muy lejos, se ve al padre con el niño y le dice el padre, te está volviendo nazi, cabrón, y el niño le dice, es leucemia, papá, y el padre le responde, ¿Leu qué? Deja de hablarme en alemán, maldito nazi. Es una viñeta que expresa muy bien qué es el humor negro, pero quiero que nos centremos bien en una cosa. Si os dais cuenta, para empezar, son dibujos, es decir, este señor no existe y el niño tampoco, son solo dibujos. Es más, puestos a eso, no hay ninguna representación de una realidad que haya ocurrido. Siguiendo con eso, ni siquiera podríamos decir que tiene visos de realidad porque leucemia no se parece en nada al idioma alemán, es decir, es una palabra castellana y todo el mundo la conocemos. ¿Por qué nos reímos? Porque ha habido algo de sorpresa, ha habido algo de incongruencia y eso hace que nos provoque risa. Pero como podéis ver no tiene nada de realidad. Esto es un poco rollo al principio, pero es para dejar claro ese tema. La estigmatización de la risa, aquí es donde yo quiero llegar. Hay algún momento en el que si os dais cuenta, si tú te ríes de algo, eres mala persona. O sea, es así. Tú puedes ver una cosa y llorar, puedes sentir terror, puedes sentir asco, puedes sentir rabia, pero muchas veces el reírte te asocia a alguien que es malo. Por ejemplo, con todo el tema de los chistes del terrorismo, lo estamos viendo, si alguien hace un chiste sobre terrorismo y enseguida se le vilipendia y dice, es que no te puedes reír de ciertas cosas. Bueno, voy a poner un vídeo. Voy a poner un vídeo que no sé por qué está en el ordenador reproduciéndose, pero no aquí. Me está jodiendo la vida. No lo reproduces porque son negros, es porque eres racista. Eso es humor negro. Es
Es que me había traído el iPad, pero no había para conectarlo, lo siento. Como veis, Emilio manda al becario, que es algo muy típico. Pobre chaval ha venido por 2 bocadillos y aquí está comiéndose el marrón. Está diciendo, ¿quién me mandaba a mí a estudiar informática para estar aquí poniendo un poco el poder? Ahora habrá por ahí uno, no es PowerPoint, es que no sé por eso la mierda. Gente. Esto no futura, ¿eh? Bueno, pues nada, os sigo contando chistes. Va a salir la niña y lo va a conectar ella antes que lo sepa. Por cierto, si alguien quiere saberlo, me he traído tacones, pero es que no podía con ellos ya, de verdad. Vine con las zapatillas. ¿Por qué lo digo? Pues porque como he visto que hay muchos blogueros de moda para que luego no me pongan de ejemplo. ¿Cómo no dar una charla? Y esto, ¿cómo reconoces al bloguero de moda en una convención? Porque es el que se ha cambiado 5 veces de ropa en 1 hora. Este no ha cuajado. No es broma, es que una vez coincidí con un mogollón de blogueras de moda en una fiesta en Ibiza y mientras estábamos los humoristas emborrachándonos, pero poniéndonos hasta arriba de todo, ellas se cambiaron como 8 o 10 veces de ropa y se pasaban todo el rato echándose fotos, cada una en un modelo diferente, iban otra vez al baño, se volvían a cambiar y así todo el rato, ¿sabes? Qué divertido. Decía yo, de puta madre, mal culpa a nosotros, ¿no? Pero... Luego me enteré que cada foto que se echaban era con una campaña diferente de ropa y cobraban una pasta, pero aún así eran fotos. Ahora suena pero sin vídeo. No hay fotograma. Que si alguien sabe en el público qué es lo que puede pasar para que se reproduzca ahí, pero no en la pantalla, que sea libre de decirlo, ¿eh? Aquí dejamos. Ok, bien. Un aplauso, un aplauso. ¿Eh? Ahí se va, ahí se va. Ya, ¿no? Ya eché para atrás. Para adelante. Ah, bueno. Levantad la mano todos los que os hayáis reído con este vídeo o os hayáis reído alguna vez cuando alguien se ha caído delante vuestro. O sea, un golpe por mucho que hayáis ido a ayudarle. Muy bien, ahora levantad la mano todos los que queréis que de verdad alguien se haga daño delante vuestro para reíros. Ahí tenemos a la más sincera del grupo. Felicidades. Es algo muy bonito. ¿Qué os quiero enseñar con esto? Que la risa la mayoría de veces es algo involuntario y que cuando nos reímos no queremos decir que estemos de acuerdo con lo que está pasando, es decir, nos hemos reído pero no queremos que al pobre chaval se vuelva a pegar una hostia, ni queremos que todos los negros se peguen una hostia, aunque probablemente todos los que escuchen esa música sí queremos que mueran, ¿vale? Pero no queremos que pase eso. ¿Por qué? Lo que os decía, los mecanismos de la risa. Primero hay, bueno, os lo resumo un poquito, que es básicamente tu cerebro capta un mensaje, ese mensaje tiene una incongruencia, tu cerebro nota la incongruencia y entonces libera dopamina, que produce la risa. Es decir, no es en plan de, ja, quiero que esa persona se caiga, es algo que involuntariamente hace el cerebro cuando hay una sorpresa. Esa fue la razón por cuando pillé a mi marido acostándose con otra me dio por reírme, ¿no? Y espero que el novio nuevo cuando vea que es negra también se ría. Bueno, lo que vamos. Suposiciones en el humor. Y es toda esta perorata que os he puesto es para esto. Las suposiciones que tenemos en el humor.
Si te ríes con un chiste racista, eres racista. O sea, hemos llegado ya a un momento en el que si nos hemos reído con ese vídeo, cualquiera nos podría tachar de racistas porque nos estamos riendo de una persona negra que se ha caído. Si escribes un chiste machista, eres machista. Si cuentas un chiste sobre Irene Villa, estás injuriando a todas las víctimas de terrorismo. Mi favorito, si grabas un chiste sobre pederastia, te convalidan un año como sacerdote. Y sobre todo, que al humor lo dejamos bien claro una cosa, y es que para la gente que se enfada el humor no es ficción, es real. Tú te estás riendo de verdad de esa persona, tú de verdad piensas, como ha ocurrido en el chiste que has contado o en lo que hayas grabado o en lo que hayas escrito, tú eres así. Da igual que sea ficción, para esa persona tú eres así. Y yo siempre digo lo mismo, estamos muy equivocados, digo el humor es ficción, no es verdad, es como la homeopatía, todo es mentira. Realidades en el resto de ficciones. Luego te vas a cualquier cosa, terror, drama, suspense, lo que sea y nadie opina. Puedes disfrutar con una película gore sin que te tachen de psicópata. Pues yo os voy a decir una cosa. Mi novio de ahora, que le encantan las películas gore, y a mí os juro que a veces lo miro así de reojo y me da mucho miedo. O sea, yo cuando me dicen muchas veces, por ejemplo, que a mí me acusan muchísimo de racista por algún chiste, o de machista, no sé, hay un mogollón de tuiteras de estas súper mega feministas que me odian por algún chiste y tal, ¿qué hago? Siempre pienso lo mismo, digo, en serio, digo, en vez de enfadaros con la gente que se va a reír con un chiste, digo, tenerle mucho miedo a los que les guste ver Saw. O sea, es la cosa más horrible del mundo. O sea, yo mi novio, no es que se siente en plan de, ay, qué miedo, no es que se siente en plan de, mira cómo le ha arrancado la cabeza, tío, y voy a tener un hijo con él. Bueno, a lo que vamos. Si escribiste el guión de Match Point, no eres un machista a favor de la violencia de género. Si alguien no ha visto Match Point, voy a hacer un spoiler muy gordo, no odiadme, está ya a tiempo de taparos los oídos. Os cuento 3. 1, 2, 3. Bien. Cuando estamos en Twitter, por ejemplo, en cualquier red social, o cuando estamos con amigos, o cuando alguien de pronto dice algún chiste y suena un poquito machista, y a todo el mundo le tacha de machista y le acusa de fomentar la violencia de género. A mí una vez, no me acuerdo qué fue exactamente, pero hice un chiste de aparcar mal y me llegó una chica en Twitter y me dijo, pues nada, gracias a gente como tú ya van 32 mujeres muertas este año. Y le dije yo, 33, acabo de matar a mi abuela. ¿Qué decís? ¿Es un tema para bromear? No sé si será un tema para bromear o no, yo creo que en un momento distendido sí que se puede hacer. Lo que no podemos es, porque alguien haga una ficción humorística, atacarle de que las muertes es por violencia de género, es por culpa de gente así. No por nada, porque si yo soy una persona que quiero maltratar a mi mujer, por ejemplo, o quiero matar a alguien, antes de hacerle caso a un chiste, le haría caso a Match Point, coño, que es un tío que se carga a la amante para poder casarse con la novia rica y se libra del crimen. O sea, me parecería un poco estúpido, ¿no? Que alguien pueda pensar que por un chiste, por ejemplo, de cuál es la última botella que abre una mujer en una fiesta, la del Fairy, ¿no? Eso vaya a la gente a pegarle una paliza a la mujer, ah, mira, qué gracioso el chiste, toma, tal, ¿no? O sea, en todo caso, si tengo que imitar algo, sería algo que tenga vises de realidad, como por ejemplo la película de Match Point. Si por ejemplo, no sé si habéis visto El Príncipe de las Mareas, ¿la habéis visto? Levanta la mano. Poca gente, ¿vale? Yo la vi con 14 o 15 años, me parece una de las películas más horribles que he visto en mi puñetera vida. ¿Por qué? Porque aparece la violación a un niño de 4 o 5 años. Pero luego tú estás en cualquier sitio, ¿no? Yo que soy de contar mucho humor negro, y a lo mejor digo en el escenario, digo, sé que los pederastas son unos hijos de puta, estoy de acuerdo. Yo, pero gracias a mi tío el pederasta, tengo fotos de pequeña. Y hay gente seria y hay gente que se enfada, ¿no? Y dice, jo, ¿cómo puede bromear con eso? Yo siempre pienso lo mismo, joder, ¿cómo podemos grabar escenas así? O sea, ¿por qué nadie se piensa que ese actor sea un pederasta o esté a favor de la pederastia cuando está grabando, está rodando una violación real de un niño? Y en cambio le acusamos a la persona que hace chistes, que son palabras al vuelo, que no hay ninguna imagen que esté fomentando la pederastia o esté a favor de la pederastia o no tenga respeto por la pederastia. Son cosas un poquito para ir viendo la diferencia. Esto es una frase que me he inventado yo, pero es una forma de explicar un poco cómo va la cosa, y es que la comedia, como género ficticio, probablemente sea el que menos dinero genera. O sea, no se venden tantos libros de comedia, quitando 8 apellidos vascos, no es que los cómicos nos hagamos millonarios, ni mucho menos, pero en cambio, un chiste te puede joder la carrera. No sé si os acordáis cuando Broncano hizo un sketch con una niña ecuatoriana y otro con un ciclista y tuvo que
pedir disculpas la primera vez a la embajada de Ecuador, no me acuerdo si era Ecuador o Perú, y la segunda vez a todo el colectivo de ciclistas del país. El otro día Dani Rovira, cuando hizo el chiste de los yates, vinieron todos lo del Liga de los yates y tal, vino la Federación de Fabricantes de Yates a pedirle explicaciones y dices tú, pero bueno, por Dios. O sea, y luego yo qué sé, estamos grabando una película en la que con un yate explotamos, no sé, un colegio donde mueren niños y no vienen los de los yates. Oye, mira, que no uséis yates, ¿no? Para hacer esta película. A lo mejor se le pide muchísimas explicaciones, me parece un disparate. Caso de los titiriteros. Vamos a hablar un poquito de actualidad. Caso de los titiriteros, a mí me pareció personalmente una burrada, pero lo vamos a intentar analizar un poquito con el tema de si nos hemos pasado o no nos hemos pasado. Esto fue lo de los titiriteros, y eso que veis ahí pequeñajo, ¿vale? Es la famosa pancarta donde pone Gora Alcaeta. La voy a poner un poquito más grande. Gora Alcaeta. Por esta pancarta, o sea, simplemente por esa pancarta, 5 personas, o sea, 2 personas, perdón, han estado 5 días en prisión. A mí personalmente me da un poco de miedo porque yo cualquier día de esto voy a terminar imputada o pasando unos días de prisión, lo tengo clarísimo al nivel que estamos llegando. Pero vamos a analizar la frase, si sería de verdad enaltecimiento al terrorismo o no. ¿Alguno de aquí sabe vasco? ¿No? Sí. Vale, de puta madre. Entonces tú me puedes confirmar que Alcatea es el alcalde, ¿no? Sí. Bien, entonces sería un simple juego de palabras. En vez de poner viva el alcalde, cambiando la letra E con la T del sitio, pone Alcaeta, que nos recuerda un poco a Al-Qaeda y un poco a ETA. Es un juego de palabras, ¿vale? Es un chiste, podrá ser mejor, podrá ser peor, pero es ficticio. Como dijimos el otro día en el comunicado todos los cómicos, que nosotros sepamos hasta ahora, Al-Qaeda no ha matado a nadie. Pero ahí han estado. 5 días en la cárcel por eso. Porque la gente decía que es que simplemente con eso era una enaltación, o sea, estás haciendo un enaltecimiento del terrorismo. Ahora yo os hago una pregunta. Entonces ahora mismo, si queremos grabar, ¿vale?, una serie que trate sobre el conflicto de Etarra, no podemos sacar en ningún momento la palabra Goraeta, o sea, las 2 palabras Goraeta, porque también nos llevaría a la fiscalía. Que por cierto, ahí salen en Cuéntame. Pero nadie se ofendió. Nadie se ofendió. ¿Por qué? Porque ahora mismo, y es un punto al que quería llegar, estamos usando el humor no tanto tampoco como para atacar los límites del humor, sino como para atacar a ciertas personas en concreto. Es decir, ahora mismo hay una persecución contra gente de la izquierda, más concretamente con todo el entorno de Podemos y las mareas y demás muy grande, que se está apoyando en los límites del humor. Pero a nadie le molestó el Goraeta de Cuéntame. Luego estaba la segunda parte, mucha gente que decía, no, es que fue una obra muy violenta para niños y que no era adecuada. Estoy de acuerdo, no voy a discutir eso, no era una obra para niños, tampoco creo que sea para que lo lleven a la cárcel. Y luego he dicho esto, la culpa es del ayuntamiento que los contrata. Ahora, os voy a poner esto, a ver si funciona. Estamos viendo la obra de títeres donde la verdad es que es un poquito violenta. A una anciana, uno de los personajes la mata a escobazo y la tira por un pozo. Además con muchas luces, como se quejaban, con mucho ruido, que a los niños les puede asustar y demás. Que alguno podrá pensar, es que es muy violenta para niños. Bueno, vale, pero esto no es de la obra de los titiriteros, esto es de Hansel y Gretel y ahí estaban todos con los niños. O sea, encima estamos hablando de una serie de género, que es el de las cachiporras, que suelen ser muy violentos y donde siempre muere alguien. Entonces, amparados con el tema de la ficción, ya estamos llevando a gente a la cárcel. Me parece un disparate. Libertad, tiritero, Gola Malagueta. ¿Por qué a mí me preocupa tanto que por un chiste yo pueda ir a la cárcel? Porque cuando pasen los chistes, entonces empezará el resto de ficciones. Y cuando pase el resto de ficciones, entonces al final estarás tú un día en la calle y exclamarás, puto taxista que casi me atropella, ojalá se mueran los taxistas. Entonces te irá alguien y te llevará a la cárcel simplemente por haber dicho eso en un momento. ¿Qué es que estamos llegando? Libertad, tiritero, Gora Malagueta. La Malagueta, para que no lo sepa, es un barrio de Málaga. Bueno, pues ya los han identificado y probablemente lo llevan a juicio. Por poner viva la Malagueta en vasco. O sea, estamos llegando a estos niveles de ridiculez. Hablando un poco de los límites o no los límites, o si se debe usar el humor para todo. Os voy a ir preguntando, ¿os suena Miguel Raya? Levantad la mano, espero que conozcáis.
¿Hay oído hablar de él, no? ¿Os suena María Dolores Ledo? ¿Os suena José Aguilar? ¿A ninguno? ¿Carrero Blanco? ¿Os suena alguno? Levantad la mano. Bien. ¿Os suena Miguel Ángel Blanco? ¿Os suena Ortega Lara? ¿E Irene Villa? Todos son víctimas de ETA, todos. ¿Pero por qué los últimos nos suenan y los primeros no? Porque con los últimos hemos hecho chistes. Podrá sonar más cruel, podrá sonar menos cruel, pero ahora mismo el humor es lo único que tenemos como tradición oral dentro de la gente. Ya no se cantan juglares, ya no hacemos proverbios, ya no hacemos adivinanzas, ya no hacemos trabalenguas. Incluso los refranes se van perdiendo, cada vez usamos menos refranes. Pero lo que siempre transmitimos, siempre son los chistes. O sea, eso es algo innegable. A lo mejor puede sonar un poco de barbaridad, pero hace más por la memoria de las víctimas de ETA, todos los chistes que hemos hecho sobre Carrero Blanco, sobre Miguel Ángel, sobre Ortega Lara y sobre Irene Villa, que cualquier otra cosa que pueda hacer la VT. Y a las pruebas me remito. Lo primero, siempre que hay cualquier cosa de la VT, siempre se nombran, pero nadie lo recuerda. En cambio, los últimos los recordamos todos. Otro ejemplo muy sencillo. ¿Os acordáis que hace unos meses salió que habían detenido al asesino de Eva Blanco? ¿Sabéis lo que os digo, no? Un chico que cogieron en Francia y tal. Levantad la mano todos los que buscasteis quién era Eva Blanco porque no os acordabais. Y levantad la mano todos los que seguís sin saber quién es Eva Blanco. Que sois muchos. Ahora, ¿vosotros creéis que dentro de 10 años se encuentra el cadáver de Marta del Castillo y nadie vamos a saber quién es? ¿O pensáis que llegará en la memoria? Llegará en la memoria, ¿por qué? Porque el humor hace eso. O sea, el humor nos podrá gustar más o menos, pero es lo único que se transmite y sirve para eso, para recordar. Así que, y todo esto para deciros que bienvenidos a los límites del humor. Como hay muchos periodistas, he querido poneros las típicas preguntas que vosotros tenéis de qué, cómo, cuándo, dónde, quién y por qué para hablar sobre ellos. No sé si se está haciendo muy pesada la charla, si se está haciendo muy pesada me lo decís, ¿eh? Límite del humor, ¿qué? El límite del humor es donde el espectador, y solo el espectador, traspasa su umbral de lo que considera ofensa. Es una percepción subjetiva de cada individuo, es decir, el límite está en la persona, no en el humor. Esa es la base de la charla. ¿Existen los límites en el humor? No. ¿Existen los límites en el espectador? Sí. Pero pasa con todas las ficciones. Yo ya le he dicho antes, a mí, mi límite del terror probablemente esté en Jurassic Park. Yo de ahí para arriba ya no veo nada. A mí me pones una de Saw y te vomito directamente. O sea, esto es así. Y entonces con el humor pasa lo mismo. Los límites los tenemos cada persona. Hay mucha gente que dice que hay cosas con las que nunca se deben bromear. Por ejemplo, había un chiste en Twitter que a mí me parecía muy gracioso y es de una realidad muy horrible, que era que lo bueno de Irán es que se encuentran mujeres hasta debajo de las piedras. Y mucha gente dice, qué barbaridad, no puedes hacer humor con eso. Bueno, aquí tenemos a la vida de Brian, los Monty Python. Matías, hijo de Deuteronomos, digo presente. ¡Presente! El Consejo de Ancianos se ha hallado culpable de pronunciar el nombre de Dios y por tanto de blasfemia. Se te condena a morir lapidado. Había cenado bien y le dije a mi mujer, ese bacalao es digno del mismo Jehová. No lo dije, ¡Blasfemia! ¡Ha vuelto a decirlo! ¿Habéis oído? ¿Hay alguna mujer aquí hoy? Continúo. En virtud de la autoridad que le ha sido otorgada. sin precipitarse, que aún no lo he empezado. ¿Quién ha sido? ¿Quién ha tirado esta piedra? Ya voy a empezar a la última vez. Siempre tiene que pegar. ¿Por dónde íbamos? Oiga, yo no creí que era blasfemia decir Jehová. Empeorando las cosas. Empeorándolas, que pueden estar peor. Jehová, Jehová, Jehová. Pero cierto, como vuelvas a decir Jehová. Mira,
¿Has sido tú? Sí. Atrás. ¡Te queremos, va! ¡Basta! ¡Basta! ¡Ya está! ¡Que nadie tire una piedra hasta que yo toque este pito! ¿Entendido? Aunque piense que bien claro, aunque alguien diga Jehová. La vida de Brian me parece una de las mejores películas del mundo. Yo voy a hacer una pregunta. ¿Vosotros pensáis que con este sketch los Monty Python querían divertir o querían hacer algún tipo de significado? Divertir puro y duro. O sea, estamos hablando de una película de entretenimiento. Igual como los famosos sketches de Marty y Crece, Mi marido me pega, era un momento de divertimento en esa época. Y además, no sé si os habéis dado cuenta, ¿pensáis que este sketch se podía hacer hoy en día si no existiese? ¿Sin levantar críticas? Yo realmente pienso que no. De hecho, dudo mucho que hoy en día nadie pagase una película como La vida de Brian. Y me estoy dando cuenta de una cosa, a mí me gusta mucho el humor negro, y es que cada generación vamos más hacia atrás. En 1690 y tantos, creo que era, Jonathan Swift escribía un breve relato de humor negro, os lo resumo muy brevemente. Estamos en Irlanda, hay muchísimos niños católicos, porque no, ahí tenían muchísimos hijos, eran todos muy pobres, la mayoría terminaban robando a partir de los 8 o 9 años, siempre por lo normal, ¿no? No tenían para comer, niños que iban muy sucios y demás. Entonces, en esa época y en ese contexto, Jonathan Swift, cogiendo esa realidad, hace un relato satírico de humor negro en el que propone, para que no haya tantos niños pobres y que no hayan tantos niños hambrientos y que no hayan tantos niños pasándolo mal ni robando y demás, propone que se creen granjas para comernos a esos niños. Pero el tío dice eso, el tío dice que se cojan a todos estos católicos robustos y fuertes que se dediquen a criar niños, pero que al año, cuando ya estén gorditos y bien criados, porque los ricos pagarán eso, se le vende al rico y el rico se lo come como acción de gracia o como Navidad o como la comida del domingo. Hoy en día, si eso se escribiese, probablemente se vería un cisma y todo el mundo se cabrearía muchísimo. 100 y pico años después, Hughes hacía también otro relato que me parece muy divertido, en el que también os lo resumo brevemente. Se descubría, no sé si fue por 1800 y pico, que podías hacer con los cadáveres jabón, podías hacer perfume, que no se usó tanto en el Holocausto, pero era un chiste humor negro, no me muchas gracias. Y, bueno, pues. Y entonces él proponía que en vez de enterrar a nuestros muertos, lo que teníamos que hacer, estoy hablando de 1800 y algo, lo que teníamos que hacer era conservarlo o bien en perfume, o bien en crema, o bien en esencias para cocinar. Entonces se veía la escena del niño en el que el día del aniversario de la muerte del abuelo se había hecho una carne con esencia del abuelo, y entonces le preguntaban al niño, niño, ¿quién te gusta más, el abuelo o la abuela? Y entonces el niño recordaba el pastel de ruibarbo que hacían con la esencia de la abuela. O sea, llegamos a ese momento. Hoy en día eso sería inviable, poder hacer eso sin que se nos vengan la horda encima de la censura. Límites del humor, ¿cómo? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué de pronto pensamos que hay un límite de humor? El espectador no asimila el humor como ficción y lo traspasa a la vida real. O sea, el espectador se piensa que tú lo que estás haciendo es para joderle a él personalmente, considerando las palabras como una ofensa dirigida específicamente contra algo o algo. Asume que la ficción es real y existe la intención de hacer daño. Por ejemplo, con lo que hemos visto antes de La vida de Brian, ahora mismo podría alguien decir que se están riendo de lo que hablábamos, de las lapidaciones de la mujer, por ejemplo, y ni mucho menos, simplemente entretenimiento. Charlie Hebdo. No sé si os acordáis, bueno, supongo que sí, toda la masacre que hubo con Charlie Hebdo, esta fue la portada original que desató las iras. Simplemente que en vez de Charlie Hebdo habían puesto Charlie Hebdo y decía la 100 latigazos si no te mueres de la risa. Perdón, Mahoma, 100 latigazos si no te mueres de la risa. Aquí no hay, o sea, Charlie Hebdo no dijo, hostia, qué carne salunere, pues vamos a empezar a molestar a los del ISI a ver si nos matan y me hago los despidos. No, esa no era la intención solamente era entretenimiento, hacer una portada. Lo que desembocó después no es culpa en ningún momento del humor, ni hay que censurarlo, es culpa de si alguien que está mal de la cabeza asimila otra cosa. ¿Cuándo se puede hacer humor? Es una cosa que mucha gente dice, vale, es que es demasiado pronto hacer humor.
Escribía Woody Allen en su película Delitos y Faltas que comedia es igual a tragedia más tiempo, pero no especifica cuánto tiempo ha de pasar. Ante una desgracia hay personas que hacen una catástrofe a través del humor y otras que no pueden verlo bajo ese prisma nunca. Voy a poner ejemplo. En 1989 me parece que fue, todo lo estoy diciendo como si lo hubiera vivido, pero ni puta idea, lo he leído en un artículo, hubo la explosión del Challenger, no sé si alguno acordaréis, que sí que por esa época sería adolescente, ya sí que no me está haciendo, ¿no? Sería pequeña, pero a lo mejor usted sí que se acuerde más. Se murieron 7 astronautas. Tardaron 17 días en Estados Unidos en hacer los siguientes chistes. ¿Cuál es la bebida favorita de la NASA? El 7-Up. ¿Y qué significa NASA? Necesitamos ahora 7 astronautas. Quiere decir, la gente estaba feliz porque se hubiese muerto la gente, no, ni mucho menos. Una forma de el horror que se ha vivido, intentar aceptarlo de otra forma. Gilbert Gottfried, Friars Club, New York. 3 semanas justas después del 11S. 3 semanas. En una actuación va y suelta esto. Tengo que coger un vuelo a Los Ángeles esta misma tarde, pero estoy un poco preocupado porque me han dicho que hace escala en el Empire State. ¿Qué pasó? Pues que en el público hubo gente que se rió y gente que le abucheó y le dijo demasiado pronto. ¿Y sabéis qué pasó? Pasó que entonces Gilbert Gottfried automáticamente hizo otro chiste. Y siguió actuando y la gente se olvidó de ese chiste y consiguió enganchar al público y dicen que ha sido una de las mejores actuaciones que ha pasado por el Friars Club New York. ¿Por qué os cuento esto? Muy sencillo. La gente pensó que era demasiado pronto para hacer el chiste, pero nadie se ofendió y llamó a la policía, nadie lo metió en la cárcel, nadie le dijo que se había librado de la muerte, o sea, simplemente fue una protesta, él siguió con el espectáculo y la gente siguió con el espectáculo tranquilamente. Aquí en España, probablemente pues había pasado por los 5 o 6 días en prisión. ¿Dónde se puede hacer humor? Hay una frase se dice mucho en la comedia, que es que puedes hacer humor sobre cualquier cosa, pero no con cualquier persona. Yo estoy totalmente en contra de esto, y os voy a explicar por qué. Por encima de todo está la libertad de expresión. Esto es un trozo de monólogo mío, muy cortito, no me aburriré mucho, y simplemente voy a explicaros la anécdota. Ya está el típico subnormal que dice: tú eres de Murcia, ¿no? Como Chiqui de Gran Hermano. Digo, no, ese es de Cartagena. Chiqui de Gran Hermano, ¿sabéis la chica que os hablo, no? La chica que respira polvo. Chiqui de Gran Hermano, que salía en el Gran Hermano y mi madre me decía: cariño, pues no sale una de Cartagena en la tele, no la veo. Digo, espérate mamá, que te la bajo. Hice un menú en el interview, ¿lo visteis? ¿No? ¿No tuvisteis cojones a verlo? Oye, pues fuera de coñas, que la revista Interview consiguió con el desnudo de Chiqui una cosa que no ha tenido en 30 años de historia. Una portada con un desnudo a tamaño real. ¿Por qué cuento esto? Esto fue una cosa que pasó aquí en Santander. Perdonadme si digo mal el pueblo, Barballón, ¿puede ser? Vale, en Barballón había un local de comedia, esto fue hace unos años. Yo estoy actuando, estoy con esta parte del monólogo. El local pues estaba lleno de gente, un mogollón, había gente en el suelo sentada, en la silla, gente de pie, gente por encima de la barra, o sea, estaba apretadísimo. Y entonces yo estoy con esta parte del monólogo y de pronto oigo a alguien del público que dice: ¡hija de puta! Pues yo mido lo mismo que Chiqui de Gran Hermano y no respiro polvo. Entonces, claro, me quedo así, pronto veo que había una chica enana ahí. Digo, ay, perdóname, no te había visto. Y me sentí mal porque dejé de hacer ficción para hacer realidad. O sea, en verdad, yo en ese momento me sentí mal, pero claro, yo tengo que salvar la actuación como sea. Entonces la chica siguió: hija de puta, te voy a dar una hostia, y yo no, en el tobillo no, ¿sabes? Y así todo el rato. Y la chica se fue enfadada, porque se sintió muy ofendida, porque en ese momento ella pensó que esos chistes iban por ella cuando van por Chiqui de Gran Hermano, y por cierto le he pedido permiso para hacer los chistes. ¿Verdad? Un día me la encontré y dije: oye, Chiqui. ¿Por qué cuento esto? Porque justo un mes después yo actuaba en Lleida. Y lo primero que llegó al local, que también estaba muy lleno, es que veo que en primera fila, o sea, si esto era el escenario, aquí justo había un chico también enano sentado.
Y pensé yo, digo, ¿qué hago? ¿No hago los chistes? Y luego caí, digo, seré idiota. Digo, si yo no hago los chistes, soy la primera que lo estoy despreciando. Es decir, yo ahora mismo vengo aquí, si tengo que hacer chistes con gente del PP, ¿no? Pues me da igual que esté él, que lleva las redes sociales. Pobrecillo, estáis mirando a ese como diciendo, esta tía no me cae. Me estará formateando, ¿no? Ahora parece un recuadro, va por la vez 31. No, y entonces dije, ¿qué hago? Pues eso. Total, que me subí al escenario y hice exactamente el mismo trozo de monólogo. Y el chico estaba descojonado de la risa. Y cuando terminó la actuación se me acercó y me dijo, te tengo que agradecer una cosa, es que llevo años viendo monólogos y es la primera vez que alguien hace chistes con los que me siento identificado. Dice, me ha gustado. Dice, es verdad, dice, porque mira, siempre voy con el gordo y con el calvo, que eran sus dos amigos, dice, en todos los monólogos alguien hace chistes con ellos, ¿no? Dice, pero siempre, ¿sabes? No me siento así, y muy majo el chaval, y nos fuimos por ahí de copa y tal, bueno, de chupito, y todo. Experimento sociológico. ¿Por qué cuento esto? Es una cosa que tenemos, que estamos ya teniendo tanta corrección política, que para nosotros lo normal hubiese sido que ese chico que tenía ganas de escuchar chistes no se los contemos, no vaya a ser que le siente mal. Es un experimento que hicieron, que me parece maravilloso. Llevaron a varios padres con sus hijos y tenían que hacer una cosa muy sencilla, que es imitar las muecas de las personas que salían. Si lo habéis visto, siento meterlo otra vez en la charla. Sí, esto es un poco raro, que la niña sea hija de la rubia o una de las dos patintada. Todos se negaron a hacer la mueca. Vosotros imaginad que sois esa niña y os dais cuenta. O sea, estaríais notando perfectamente cómo en su afán de protección lo que están haciendo es dejarte de lado. Entonces eso es una cosa que en el humor me parece muy importante. Hay un nadador, no sé si lo conocéis, que se llama Xavi Torres, que no tiene ni brazos ni piernas, y está el trofeo de fútbol que le dieron a Messi, que tampoco tiene brazos ni piernas, y cuando salió Messi con el trofeo, él lo retuiteó y puso, me acaban de regalar a Messi. Y siempre se queja, ¿sabes? Tengo muchos amigos deportistas paralímpicos que siempre me lo dice Raquel, dice, qué pocos chistes hay de minusválidos. Dice, ¿por qué no? Dice, porque nos vamos a ofender. Dice, a mí lo que me ofende es que nadie lo haga. Me decía, veamos esa corrección política que al final solo vamos a poder hacer chistes con blancos, heterosexuales, que tengan un buen trabajo y que sean hombres, ya, básicamente. Es por lo único con lo que se va a poder hacer chistes para no ofender a nadie. ¿Quién puede hacer humor? Esta ha sido también una de las cosas que hemos visto ahora en las redes sociales, porque por ejemplo a Zapata se le decía que bueno, que es que los humoristas contemos chistes, vale, pero que él no era humorista. La afición humorística puede ejercerla cualquiera. Es como si ahora mismo yo soy poeta, o peor aún, soy uno de estos de los poetries. Estoy cargado con malicia. Y entonces os digo que como yo soy poeta, vosotros no podéis hacer poemas. Sería una estupidez, ¿no?
Pues esto es lo mismo, cualquiera puede hacer chistes, o sea, es ficción, cualquiera puede cantar, mirada Melevino, cualquiera puede hacer cualquier cosa. Entonces vamos con el tema Zapata. Siento la calidad de pantalla, pero juro que no lo he encontrado mejor. Además, lo que más me gusta del tema Zapata es que ni siquiera estaba contando los chistes. Fue cuando lo de Vigalondo, que por los chistes aquellos que contó lo despidieron, entonces decía que bueno, que el humor negro, nos guste o no nos guste, está desde hace siglos en nuestra sociedad y que, por ejemplo, estos dos chistes, pues son chistes que corren de voz en voz. O sea, ni siquiera eran suyos de su invención, ni siquiera era en plan de vamos a reírnos con los chistes, simplemente estaba haciendo una dialéctica sobre lo que es el humor negro. Cómo meterías a 5 millones de judíos en un 600 en el cementerio, y han tenido que cerrar el cementerio de la niña de Alcácer para que no vaya Irene Villa por repuestos. Ya sabéis cómo está yendo el tema del Zapata, pero yo voy a preguntar una cosa. ¿Es posible meter a 5 millones de judíos en el cenicero de un 600? No, ¿verdad? Imposible. ¿Es posible que en algún momento Irene Villa o cualquier persona sin brazos, sin piernas, fuera a buscar repuesto a un cementerio? No, porque no le servía para nada. Es decir, tenemos tan claro que eso es ficción que no puedo entender cómo alguien puede pensar que es realidad como para llevarlo a juicio. O sea, estamos hablando de una cosa de actualidad que la gente, para el terror que eso suponía, le da la vuelta. Hay gente que llora, lo obviamos, hay gente que se emborracha, hay gente que suelta rabia y hay gente que hace chistes. Nosotros en mi casa, cada vez que se muere alguien, normalmente en los cementerios y en los entierros es siempre contando chistes. ¿Hay alguien más que sea así? Levanta la mano. Es algo muy típico. ¿Eso quiere decir que los que hemos levantado la mano queremos menos a nuestros familiares que el resto? No, quiere decir que tenemos una forma diferente de afrontar las pérdidas. Bueno, pues salió Guillermo Zapata, le denuncian, bla, 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 y entonces salta Irene Villa, después de que mucha gente insultase a Zapata diciendo que era mala persona, metiéndose con una pobre chica, que es cierto que le puse una bomba cuando tenía solamente 12 años, llega Irene Villa y dice: pues la verdad es que para mí ningún problema, mi chiste favorito es el que me define como la mujer explosiva. Y entonces va a juicio y dice que a ella no le ha ofendido. Bueno, pues ¿sabéis qué pasó con todos ayer? Lo que pasa es que lo han borrado, si no hubiese traído las capturas de pantalla. ¿Sabéis? Ayer lo estuve explicando. Toda la gente que insultaba a Zapata, diciendo que le parecía mentira que hubiese hecho chistes con la pobre Irene Villa y demás, cuando Irene Villa publicó esta serie de tweets y publicó en Yodona diciendo que ella entiende perfectamente lo que es el humor y no le ofende, le llegaron tweets a montones de eres una amputada de mierda, hija de puta. De la misma gente que la estaba defendiendo. O sea, que es el plan de quítate tú que no sabes de hacer de víctima de ETA, que ya me pongo yo y lo hago bien. O sea, parece que la gente quería decirle eso. O sea, es una cosa que nunca entenderé. Te estás metiendo con Zapata por los chistes y cuando ella dice, oye, que los chistes son dirigidos a mi persona y que a mí no me ofenden, entonces tú sigues ofendido y además te ofendes con ella, no estás con la ofensa. He dicho ofendido demasiadas veces, pero creo que me habéis entendido, ¿no? Bien. Entonces, ¿por qué? La finalidad básica del humor es, como en el resto de ficciones, el entretenimiento. Lo que os decía antes, por ejemplo, la serie Padre de Familia. Es un vídeo muy largo, voy a poner solo unos cuantos, ¿vale? Cuando canséis y empezáis a murmurar o algo, yo ya me doy por alegría. Nadie me ayudó a mí cuando perdí brazos y piernas y me quedé ciega, sorda y muda. Aquí hay una parodia de días felices, pero lo llaman días horribles. Vale, rancia, si no te vas a reír no te hago compañía. ¿Quién es el nuevo? Dios santo, es Meg Griffin. Acaba de salir de la cárcel. Hola, Meg. ¿Por qué te metieron en la cárcel? ¿Por fea? Meg, ¿qué ha pasado? ¿Te han indultado por gorda conducta? Bonito tatuaje. ¿Te has hecho trenzas con los pelos del culo? ¿Te tocaste una pistola de jabón y no la usaste para lavarte? ¡Qué geste! Meg, ¿vas a llevar todas esas latas de ahí al centro de cadena perpetua? No sale a la Rivera, ¿eh? Peter, ¿has puré de patatas? Sí, ¿cómo estás? Te estaba preguntando si quieres... Sí. Ay, ¿qué hora es? ¿Está recto? ¿Está recto? Sí, está recto. No, ya está claro. No, está recto. Me recoge eso, voy a buscar una escoba, recógelo, ponlo todo de arriba, adelante, recoge.
Bueno, pues eso era una forma de hacer humor simplemente por entretenimiento. Aunque luego, igual como ocurre con el resto de ficciones, cualquier persona que haga humor use el humor para otras cosas. Por ejemplo, reivindicar mediante el humor. Son dos niños en Gaza y hay una luz y dice uno pide un deseo y el otro que sea una estrella fugaz. Es una forma de denunciar la cantidad de misiles que cayeron en escuelas, en hospitales y mataron a tantos niños. Lo digo, ¿por qué digo esto? Porque cuando hacemos un chiste, entonces dices, vale, pero es que ese chiste no, porque lo que tienes que hacer es que quede como en... A ver, perdón, es que estoy buscando la palabra exacta. Tienes que meterte con el abusador, o sea, con quien abusa. Por ejemplo, cuando hacemos un chiste y nos consideran machistas, tú con que te tienes que meter lo que decía antes, con el hombre blanco hetero que es el que ejerce el poder de la mujer. Nunca puedes hacer chistes con la mujer, pues si no eres colaboracionista del machismo, cosa que es una estupidez. Yo puedo hacer con mujer chistes para defender el feminismo o puedo hacer chistes simplemente que me entretengan, aunque sea hablando de lo mal que aparcan las mujeres. O sea, puedo elegir cualquiera de las vertientes. También hay otra forma de hacer humor que es simplemente contando la actualidad como humor. Por ejemplo, todos los chistes de las víctimas del terrorismo de ETA es la actualidad que tenemos, la contamos bajo el prisma del humor. Aquí tenemos a los príncipes y aquí tenemos al rey. ¿Hay una finalidad de causar daño a la corona? No. ¿Hay una forma de decirnos queremos enseñaros algo? No. Simplemente es una forma de una noticia que hay, en vez de decir el rey retoma sus actualidades, si eres periodista, pues lo cuentas con un dibujo. En tono sarcástico, si eres periodista. Porque como decía Charles Chaplin, a fin de cuentas todo es un chiste.